Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos quienes nos acompañan ahora en este seminario que se titula La institucionalidad en infancia que Chile necesita, que está organizado por la Asociación de Funcionarios del Sename, AFUSE. Bueno, antes de comenzar, vamos a ir rápido porque el tiempo es apremiante. Yo quiero agradecer también la oportunidad que me han dado por participar de este seminario en uno de los temas que todos sabemos es más apremiante para el Estado en este momento, no solamente por los niños, por las niñas, por los jóvenes que están dentro de las instituciones que participan de su cuidado en el Sename y las otras ONG exteriores asociadas, sino también por toda la sociedad, por lo que eso significa para toda nuestra sociedad. Más allá de los titulares, que yo defiendo obviamente como periodista, porque movilizan a las autoridades y responsables, claro que es necesario buscar soluciones bien fundamentadas y en esos fundamentos están cada uno de ustedes como funcionarios y representantes de las organizaciones que vamos a conocer en el día de hoy. Así que muchas gracias nuevamente y bienvenidos a todos quienes participan de este seminario. Quiero dejarles primero con el señor Cristian Araya, que es secretario nacional de la FUSE, quien va a dar los saludos y la presentación, también los agradecimientos para ustedes. Muy buenos días a todos y todas. En representación de la Asociación Nacional de Funcionarios Sename, me permito agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Obviamente que nos encontramos en un momento muy especial, yo diría un momento de inflexión dentro de la sociedad chilena, que tiene que ver, y lo que nosotros esperamos, que el Estado chileno, a la altura de lo que es el nivel de desarrollo del país, de una vez por todas pueda abordar la situación de la infancia más vulnerada de este país. Sin duda, en este seminario no estarán representados todos los sectores, porque obviamente son muchos los sectores que están involucrados en estos temas. No estará la magistratura de familia, no estará la gente de salud, no estará la gente de vivienda, de educación, que obviamente tienen también una parte importante en lo que es el desarrollo de las políticas públicas hacia la infancia más vulnerada. Pero no obstante eso, sentimos que de algún modo hemos logrado concitar, reunir un grupo muy importante de expositores que creo que nos van a ilustrar de muy buena manera el estado de situación en la cual se encuentra hoy día nuestra, llamémoslo, proceso de reforma del Estado chileno con respecto a esto. Esperamos contar con Estela Ortiz, que es la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Infancia. Ella había comprometido su participación, la estamos esperando todavía, ella ayer nos confirmó. También nos va a acompañar, de algún modo representando al gobierno, el señor Jaime Gajardo Falcón, que es el fiscal del Ministerio de Desarrollo Social, que de algún modo tiene una relevancia bastante significativa porque dentro de lo que son las iniciativas del Ejecutivo, justamente está considerado todo lo que es el área de protección, incorporarlo a la Subsecretaría de la Niñez dentro del Ministerio de Desarrollo Social. También está el mundo parlamentario. Teníamos invitado a la diputada Claudia Nogueira. Ella a última hora anoche aparentemente tuvo un incidente donde además estuvo involucrado policías, un desalojo, y la verdad es que ella se excusó a última hora y es bastante comprensible porque además aparentemente quedó con algunas consecuencias de la acción policial y estaba en la etapa de contratación de lesión y cosas por el estilo, así que bueno, habrá que excusarla. Pero nos acompaña el diputado Claudio Regada, que de algún modo también el Parlamento va a cumplir un papel crucial en todo lo que es el proceso de la construcción de esta nueva institucionalidad, y él es integrante de la Comisión de Familia. También nos acompaña el señor Matías Marchán, que de algún modo representa también a aquellas instituciones que están abocadas en la actualidad a trabajar con nuestros niños y jóvenes en los programas del servicio. Nos acompaña también Delia del Gato. Ella representa al Bloque por la Infancia, es la vocera, y también creo que es una opinión autorizada con respecto a esto, considerando que también ella durante un largo periodo fue, 6 años, directora nacional del Servicio Nacional de Menores. De igual modo, vamos a agradecer la presencia de don Mario Braisbull. Él es un destacado académico,
fundador de 2020, una fundación que ha colocado el tema de la educación como prioridad nacional, y estamos seguros que desde su visión ingenieril nos va a ayudar un poco a entender esto y estamos ciertos que será una contribución. Finalmente, bueno, agradecer la presencia de nuestros compañeros dirigentes del Frente de Trabajadores, Walter Arancibia, amigo Rubén Munizaga, por ANFUR, a todos ustedes, dirigentes nacionales y dirigentes provinciales de la asociación, a todos los integrantes de distintas instituciones que hoy día también nos acompañan, funcionarios y funcionarias del servicio que también están en este momento presentes. Le damos obviamente la más cordial bienvenida y esperamos que tengamos un muy buen día. La idea justamente es colocar en cuestión, tratar de pensar. A veces nos cuesta un poco, y hay que pensar especialmente en todo lo que viene de la nueva institucionalidad, con algunos criterios de flexibilidad. Yo creo que todos los que están aquí presentes abogamos por, obviamente, lograr construir una mejor política de infancia para nuestros niños, niñas y adolescentes más vulnerados. Y a la directora nacional, obviamente, también la bienvenida. Ella nos va a acompañar con un saludo en representación del servicio. Y, directora, tiene la palabra. Buenos días a todos y a todos los presentes. En primer lugar, agradecer la oportunidad de dar el saludo desde el servicio, desde nuestra institucionalidad. Nosotros somos CENAME. Asumir este cargo, y así lo he indicado y lo he representado en cada instancia en que me ha correspondido participar, he dicho la nueva institucionalidad y el servicio que requiere la nación para la atención de los niños y adolescentes vulnerados a los derechos no se puede construir sin el conocimiento, la experiencia de los años de servicio de ustedes, de nosotros. Yo me sumo recientemente a esto, y tal como se los dije, el día que asumí me pongo la camiseta del Servicio Nacional de Menores, entendiendo las complejidades y todo lo que nos ha correspondido como institución enfrentar durante nuestra institucionalidad que parte en el año 1979. Hemos indicado también, y lo reitero acá, que la mejora en términos de políticas públicas respecto de la infancia en general y particularmente lo que nos convoca respecto a la infancia que ha sufrido vulneración de derechos, no es algo en que nos podamos hacer cargo única y exclusivamente nosotros como servicio. Es un tema que requiere la participación de distintos organismos del Estado, de distintos poderes del Estado. Y esta instancia yo la celebro como una instancia de reflexión en torno a esto, a cómo vamos a ser país de aquí hacia el futuro para que nuestros niños nunca más sean los invisibles de las políticas públicas. Porque el estado de desarrollo de nuestro país ya no aguanta una institucionalidad que sin duda se quedó atrás. La semana pasada se ha dado un paso en este sentido al presentar los proyectos. Entiendo también por la reunión que sostuvimos con las asociaciones, a quienes agradezco particularmente por la invitación, que ahí hay un déficit manifestado desde las asociaciones en términos de la participación en la construcción de estas soluciones. Bueno, yo digo, bueno, ahora, a partir de ahora, tomemos entonces el espacio en términos institucionales para poder participar en esta reflexión y construcción de la institucionalidad que Chile se merece, que los niños de Chile se merecen. Quiero igualmente aprovechar esta ocasión para manifestar algo que tal vez no he tenido la oportunidad de manifestar tan públicamente a los funcionarios del servicio. Hago particularmente un reconocimiento porque en estos meses he podido constatar de verdad, de todo corazón, el esfuerzo y el compromiso con el que se trabaja dentro del servicio. Las carencias que tenemos que enfrentar a diario, las distintas dificultades que nos toca asumir como funcionarios y funcionarias de este servicio. Pero no nos podemos quedar en el llanto. No nos podemos quedar en el llanto. Tenemos que dar pasos significativos como servicios para que también desde nosotros construyamos una mejor realidad para nuestros niños.
Y aquí también comparto con ustedes una reflexión desde la profesión que asumí, por vocación, como abogada. No solo las leyes bastan para modificar realidad. Las leyes son una parte de esa modificación de realidad. Por tanto, en lo que hemos estado en estos meses es trabajar en todas aquellas mejoras que se pueden hacer sin nueva institucionalidad, como una etapa de transición, preparándonos hacia la nueva institucionalidad. Una institucionalidad que, por cierto, requiere división de funciones para poder especializar al servicio y poder especializarnos a nosotros como funcionarios en aquellas labores que son tan distintas. Son complementarias, pero son distintas. Lo que tiene que ver con justicia juvenil o lo que tiene que ver con protección de derechos desde la primera infancia. En fin, esto es solamente un saludo. Reitero los agradecimientos y que bien, de verdad, aplaudo que se haya organizado este seminario desde los propios funcionarios, desde las propias asociaciones, o particularmente AFUS en este caso, pero con la participación del Frente de Trabajadores, que nos permitirá participar en términos de reflexión en torno a la institucionalidad que se requiere y también respecto de aquellas materias que podemos mejorar desde el hoy, porque los niños no pueden seguir esperando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted, directora. Gracias por sus palabras. Y también ella ha reflejado parte de las dificultades que enfrentan los funcionarios al interior del Sename. Y a partir de esas dificultades, también de las ganas de trabajar y del compromiso que pone cada uno de ustedes, es que tienen una experiencia y una cuota muy importante que aportar para la construcción de esas políticas públicas a la que apuntaba la directora. Alicia del Basto tiene 30 años trabajando en el Servicio Nacional de Menores. Y por lo mismo, toda esa experiencia que además ha llevado a la dirección de los propios funcionarios es la que nos va a contar ahora para aportar precisamente en la construcción de esas políticas públicas. Por favor, adelante. Bueno, saludar a todos y a todas a quienes no he saludado y agradecer este espacio que hoy día como asociación también nos hemos dado y decir que más que a lo mejor hoy día nosotros como asociación y como trabajadores y trabajadoras abordar un tema más jurídico o la institucionalidad que nosotros queremos en términos de definición ya más técnica. No, la idea es algo muy distinto en el sentido de que podamos conversar y reflexionar de lo que ha sido y lo que podrá ser, ¿ya? En el sentido desde los trabajadores. No es una presentación así magistral, sino que la idea es que podamos hacer una reflexión, especialmente a partir de todo lo que nos ha sucedido este último tiempo. Lisset marca el punto de inflexión en nuestro servicio, en Sename. Y a partir de Lisset, también nosotros los trabajadores y trabajadoras nos hemos sentido tremendamente cuestionados, tremendamente con una exposición pública, mediática, que tal vez nunca antes habíamos vivido, a pesar de que han sucedido hechos mucho más graves al interior del Sename, producto también de lo que todos conocemos, de la precariedad, de la institucionalidad que nosotros hemos tenido por largos años, y por lo tanto, el año pasado, cuando sucedió lo de Lisset, pensamos nosotros los dirigentes y dijimos, y nos hicimos un análisis, no nos podemos quedar, como dice la directora, en el llanto, ni en la queja, ni en los reclamos, ni tampoco era el momento para movilizarnos, para hacer paro, sino que era un momento para pensar. Y a raíz de eso, en junio del año pasado, hicimos una jornada de reflexión de Arica a Punta Arenas, donde allí salieron ideas que compartidas, ¿cierto?, por nuestros trabajadores y trabajadoras. Y yo quiero compartir algunas, ¿ya? Por ejemplo, se dijo que no se han cumplido las promesas de los gobiernos y del Estado chileno para cambiar radicalmente la actual situación de falencias estructurales
y de equipamiento físico para la misión de reinserción de los jóvenes infractores de ley. Por todos conocidos. Se dijo también, aunque aquí a algunos no les guste, pero era la opinión de los trabajadores, que el plan Protege respondía a una política pública reactiva, sin un objetivo estratégico, apareciendo nuevamente un Estado tutelar paternalista, ideológico que Sename también refleja en un sistema que resuelve problemas en la inmediatez. Sin que exista un encuadre y límites, se trabaja principalmente en responder a otros, haciendo un uso irracional de los recursos humanos del servicio. Porque también hay que decirlo, o sea, en este servicio se trabaja con lo que hay. Y porque históricamente ha habido un desconocimiento desde las autoridades, ¿cierto?, para poder atender las demandas del Servicio Nacional de Menores. También se dijo que enfatizar la idea de servicio técnico, cuyas autoridades no sean cambiadas por cada gobierno de turno. También se dijo que se visibilice la responsabilidad de otros servicios del Estado con la infancia vulnerada. Se requiere realizar una revisión respecto a las subvenciones consideradas, puesto que el sistema residencial, hoy sometido a mayores requerimientos de intervención, no cuenta con los recursos suficientes para ello. ¿Se dan cuenta? No solo pensamos en nosotros, también pensamos en aquellos que nos colaboran y nos ayudan. También se dijo que era necesario contar con un órgano que facilita al Estado de Chile la generación de una política dinámica en materia de infancia, que se adecúe a los permanentes cambios que presentan los factores de riesgo, los factores protectores, las dinámicas familiares y de barrio, los modelos educacionales, los modelos preventivos de atención de salud, la vivienda, la política social de infancia. Alta dirección pública para todas las jefaturas. Este servicio es un servicio técnico, dijeron en algunos lugares, ¿ya? No es un servicio para hacer carrera política. Revisar y readecuar la banda de subvención vigente. ¿Se dan cuenta que la conversación de los funcionarios y trabajadoras tiene peso, ¿ya? Y tiene realidad? También se dijo que el problema que representan los jóvenes mayores de 18 años refractarios a la intervención en los centros RPA. Trabajar en Sename no es fácil, en las circunstancias en que trabajamos con niños y jóvenes, niños y en las condiciones que llegan, el desgaste que ello provoca, que lo hemos demandado por años, ¿cierto? Políticas de autocuidado, que nunca tampoco en el servicio han existido. Se trabaja, dicen algunos, en condiciones inhumanas. Es importante también incluir la oferta de protección realizada por organismos colaboradores, quienes hacen el peso en el caso de niños, niñas vulnerados. Se dijo también, nadie aclara públicamente lo que ha ocurrido, y en eso nos sentimos tremendamente vulnerados los trabajadores, porque todo el mundo cayó, solamente los trabajadores en algunas oportunidades pudimos hablar y decir lo que pasaba. Y hemos sido sometidos al escarnio público sin misericordia. Subsidiamos a otros servicios, salud, educación, vivienda, etc. Que la misión por la protección de derechos y las tareas de responsabilización, reparación y reinserción social sea una tarea integral del Estado, que es lo que todos aspiramos. Ley de protección de derechos. De concretarse la división del Sename, que ya ingresaron los proyectos la semana pasada, se debe garantizar estabilidad laboral y remuneraciones, así como establecer un plan de incentivo al retiro o indemnización para quienes no quieran continuar en los servicios que reemplacen al Sename. Aquí hay una cuestión más técnica. Nuestros supervisores dicen, si el servicio se va a dividir, ¿qué sentido tiene la reestructuración de supervisión? El nuevo enfoque de supervisión desconoce la especialización del servicio y los recursos que se han invertido en ello. Y también los trabajadores nos dicen, a los dirigentes, exigimos que las asociaciones salgan en defensa de los funcionarios y el trabajo que se realiza, dado que no basta con catarsis a puertas cerradas. En estos instantes solo se aprecia el aprovechamiento de algunos para fundamentar una decisión tomada sin considerar la opinión de los funcionarios del Sename respecto a la separación de vías.
Este es un resumen porque es un documento bastante largo, que la idea es poder nosotros hacer un documento que quede para la historia de nuestro servicio, para que algún día se diga que los trabajadores también aportamos, ¿cierto?, en esta nueva construcción, ¿ya? Y bueno, yendo a lo más de fondo, que es el título, ¿cierto?, de nuestro seminario, y tal como lo dije en un principio, a partir de la muerte de Lisette, ¿cierto?, hay que recordarla, porque claramente ella nos cambió la vida, tal vez como trabajadores, la vida al servicio también, ¿ya? Y lo que nosotros, ¿cierto?, como trabajadores, dijimos, en esta tan grande exposición mediática, ¿ya?, se instala como único responsable al Sename. No hubo ningún otro responsable, porque aquí no se habló de salud, no se habló, ¿cierto?, de todas las condiciones precarias que tiene el servicio, de la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, de la responsabilidad de los ministros que nunca quisieron escuchar las demandas de los trabajadores en las distintas reuniones que históricamente tuvimos, ¿ya? También a partir de este tema se reinstala en la agenda pública y en el Congreso Nacional, en el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos, ¿cierto?, una comisión investigadora y otra comisión investigadora también en la Cámara de Diputados. Tres directores se suceden en ese lapso de tiempo, ¿ya? Y el descrédito continuaba, porque así es como lo vimos los trabajadores y trabajadoras. De igual modo es necesario, queremos aprovechar este espacio para aclarar, ¿cierto?, que los niños fallecidos también fueron un punto que también marcó la dinámica de nuestro trabajo al interior del Sename. O sea, nunca antes habíamos trabajado tanto, días y noches profesionales, buscando información para poder contestar a todos los que querían saber por qué los niños habían fallecido. Pero raramente, por eso cuando Cristian dice aquí no está, claro, no está el Poder Judicial, pero es como extraño que cada niño tiene un proceso judicial donde ingresa a nuestros centros y egresa de nuestros centros con el conocimiento de los magistrados. Entonces, que nadie hubiera tenido, ¿cierto?, claridad acerca de cuántos eran los niños fallecidos o qué había pasado con cada uno de ellos, era como extraño. Pero el Sename era el responsable, ¿ya? Bueno, tenemos además, a esto se agrega la acción de la Fiscalía, que claramente interviene el servicio, porque con su actuar nos despreocupa de otras tareas para dar respuesta, ¿cierto?, a sus demandas. Y como lo dije anteriormente, este es un trabajo tremendamente estresante. Es un trabajo, por eso cuando yo en mis distintas exposiciones en el Parlamento he dicho, el dicho que dice, otra cosa es con guitarra. Los invito, vengan a trabajar acá, a ver, vengan una semana, a ver cuánto resisten, ¿ya? Y bueno, ahí la acción de las asociaciones en esta crisis fue bastante fundamental, porque salimos en el camino, ¿cierto?, a representar a los funcionarios y funcionarias en esto. Y aunque hicimos tremendos esfuerzos de aclarar a través de la prensa, no sabemos si se hacen los sordos o no quieren entender nuestras explicaciones, ¿ya?, y la realidad de lo que realmente sucedía. Entonces, en ese sentido, hace más sentido este seminario para que podamos conversar respecto a los niños y niñas, ¿cierto?, y adolescentes que nosotros atendemos y de sus trabajadores y trabajadoras. Se dice que hoy día, ¿cierto?, atendemos una cantidad importante de niños tanto en protección como infractores de ley. Pero yo me recuerdo, hace muchos años atrás, la cifra era tremendamente más alta. Hablábamos de 50.000 niños y hoy día esa cifra se redució a aproximadamente 10.000 niños. Y eso producto del trabajo que han hecho el servicio y las instituciones colaboradoras del Sename. Entonces, cuando se dice que aquí no se ha hecho nada, que todo esto es un desastre, claramente en algunos aspectos hemos avanzado. No en todo lo que quisiéramos, pero sí se ha avanzado. Por eso es necesario, ¿cierto?, hoy día también conversar un poco cuáles son los problemas actuales que tiene el Sename
tanto en la oferta de protección residencial, tanto pública como privada, y también lo que tiene que ver con infractores de ley. Nuestra mirada, hablando más desde la atención de protección desde nuestro centro, podemos decir que una infraestructura de los años 70, 80, no hubo ninguna modificación, más que un solo centro, 2 centros, podríamos decir que tuvieron alguna mejora. Con esa infraestructura nosotros no nos permite segregar la población. Hoy día en los centros los niños ingresan y difícilmente podemos, ¿cierto?, separarlos ni por la situación que tienen o la complejidad que tiene cada uno, especialmente cuando hemos visto que en el transcurso del tiempo el tema conductual ha ido creciendo en los niños y niñas que nosotros atendemos, ¿ya? Y esa es la población más compleja que atiende el CENAME, tanto nosotros como las instituciones colaboradoras. Que falta personal en todas las áreas y en todas las instancias, tanto en nuestro servicio, ¿cierto?, como cuando escuchamos a las instituciones colaboradoras de la alta rotación de profesionales por la falta y por la falta de recursos que allí se tiene. Falta de cobertura territorial. En 5 regiones nosotros hoy día tenemos oferta como CENAME, cuando debiéramos tener un centro en cada región para poder responder a esos niños y niñas que necesitan de nuestra protección. Hay niños que nosotros mismos estamos vulnerando los derechos cuando los sacamos de una región para llevarlos a otras porque en esa región no hay una oferta. Como por ejemplo, ¿cierto?, en Coyhaique, ya hay niños que se llevan a Concepción, o de Antofagasta, ¿cierto?, en Valparaíso, y así sucesivamente. El desarraigo que nosotros cometemos con esos niños de alta gravedad, a veces lo vemos hasta casi como que es normal, pero no es normal en la vida de un niño que de una región lo tengamos que trasladar su vida y muchas veces su familia a otros lugares. En lo que se refiere a las instituciones privadas que acogen, y entendemos que también se requiere un financiamiento distinto al actual, y eso lo hemos pregonado en todas nuestras exposiciones, que se necesitan las instituciones colaboradoras tener un financiamiento distinto para dar respuesta, ¿cierto?, a la atención que ellos hoy día realizan con los niños y niñas, ¿ya? En esta crisis también hemos sido críticos de los directores del servicio saliente, hay que decirlo, ¿ya? Nuestro reclamo ha sido poner al centro el carácter técnico del servicio, y hemos denunciado también el manejo político de la gestión, que nos ha hecho tremendamente un daño al servicio. Y nuestra mirada de CENAME, somos la mayoría de las asociaciones, somos asociaciones casi que nacemos con el gobierno democrático, por lo tanto, no es que tampoco seamos caídos del cielo y aparecidos, sino que sabemos de esto. A lo mejor técnicamente no somos expertos, pero sí de la realidad que viven nuestros compañeros y compañeras, claramente que sí, ¿ya? Desde el origen de las propuestas de cambio institucional con la división del servicio, sostuvimos que lo central era el fortalecimiento de la institución y no necesariamente la división. Eso siempre lo mantuvimos, ese fue siempre nuestro discurso, ¿ya? Porque siempre pensamos y creímos que podíamos mejorar lo que teníamos, pero lamentablemente aquí ha habido negligencia de parte de la autoridad, y hay que decirlo en el sentido de que aquí solamente se conversa de que tienen que haber leyes para poder modificar lo que hacemos. La directora lo dijo, hay muchas cosas que podemos hacer sin necesariamente tener una estructura, ¿cierto?, legal para poder dar atención a niños y niñas, como por ejemplo el tema de lo inimputable. Lo hemos repetido en reiteradas oportunidades. O sea, ¿por qué el servicio, nos hacemos esa pregunta, por qué el servicio no ha generado un programa para estos niños y jóvenes, ¿ya?, que hoy día nos generan complejidad al interior de nuestros centros, ¿ya?, y están juntos con niños que están por protección, por vulneración de derechos? Ese es un ejemplo, ¿ya? Sobre estas iniciativas legislativas que acaban de ingresar al Congreso, a esta altura, claramente, ¿cierto?, en la medida que ellas representen los intereses de los niños y niñas, trabajadores y trabajadoras del CENAME, nosotros vamos a estar detrás y vamos a ponerle espalda a esos proyectos.
pero a medida que estos proyectos no den cuenta y sea más de lo mismo, claramente los trabajadores no van a estar disponibles para poder apoyar estos proyectos. O sea, hemos vivido muchos años esperando que la institucionalidad del Servicio Nacional de Menores y que los niños y niñas y trabajadores y trabajadoras puedan tener condiciones, y ya creemos que a esta altura no se puede seguir esperando, tanto en protección como responsabilidad penal de adolescentes. Aquí lo hemos dicho en nuestras conversaciones siempre, responsabilidad penal de adolescentes tiene una ley, tiene un paraguas, por lo tanto su servicio va a ser un servicio que claramente va a dar respuesta a las dificultades que tenemos hoy día con los jóvenes, ciertos infractores de ley. Pero en protección es más difuso, porque no tenemos nada, y hay que construir una institucionalidad que claramente dé respuesta a todos los espacios, ¿cierto?, de protección, tanto del Estado como de los privados. Bueno, han pasado 10 años y aún estamos pagando sus consecuencias respecto a la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Es el más claro ejemplo cuando advertimos lo que iba a pasar. Entonces, a lo mejor parece, pero Orgullo está repitiendo lo mismo otra vez, pero hay que recordar las malas experiencias para que no se vuelva a repetir, ¿ya? Hoy día lo estamos viviendo con centros que tenemos jóvenes, ¿cierto?, que no los podemos tampoco separar por tipo de conducta, por edades. Hoy día tenemos mayores de edad, mayores de 18 años, en los centros con jóvenes menores de edad, que claramente, ¿cierto?, esta conducta criminológica se transmite a los jóvenes que son más pollitos en este camino, ¿ya? Y bueno, pero hay que decirlo para que queden contentos nuestras autoridades. Asumimos la integralidad de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿ya? Pensamos que una nueva institucionalidad debe ser la traducción efectiva de los postulados de la Convención, pero eso tiene que ir de la mano con estos trabajadores y trabajadoras que le han dado la vida a este servicio, ¿ya? Y bueno, decir que nuestras actuales preocupaciones ya, primero, por lógica, es que haya un reconocimiento a la labor desempeñada, que en protección, ¿cierto?, no solamente nos quedemos con el tema de la protección de especializada, que otro le ha puesto otros nombres, especializada, o cierto, la protección de prevención. La protección tiene muchas aristas, por lo tanto, deben estar todas consideradas. Aquí, nosotros hemos dicho, aquí es fundamental el trabajo con la familia, en los barrios, en las plazas, en las canchas de las poblaciones, ¿ya? Pero aquí no hay un trabajo con familia. Nosotros hemos vivido la experiencia de que un joven puede salir del Sename y ¿a dónde vuelve? Vuelve al mismo lugar de donde salió. Y no hay ningún trabajo con esa familia o con el ambiente donde él, ¿cierto?, se desarrolla. Y ahí estamos al debe con nuestros niños y jóvenes. Falta una ley que sea coherente, ¿cierto?, con un servicio de protección. El proyecto de ley que establece un sistema de garantía de los derechos de la niñez, que se encuentra en la Cámara de Diputados, esperamos que esté a la altura, ¿cierto?, de lo que nuestro país necesita para poder, ¿cierto?, avanzar en infancia y adolescencia. No se olviden que los proyectos pasados en el gobierno del presidente Piñera abortaron porque los políticos no se pusieron de acuerdo, porque no había una ley de protección de derechos aprobada en el Parlamento y no nos vaya a pasar lo mismo nuevamente. Por lo tanto, por sobre todas esas cosas hay que poner el interés superior del niño, ¿ya? Nos preocupa tremendamente qué es lo que va a pasar con las administraciones directas. Pensamos que, independientemente de que haya un proyecto de ley, que inmediatamente, ¿cierto?, estas tienen que ser abordadas por el gobierno y por nuestra dirección nacional. No puede ser tampoco que el gobierno nos exprese que ingresan estos dos proyectos que no conocemos, de nuevo servicio de protección de ley al Congreso, de infractores de ley también, pero que no se van a discutir en este gobierno, porque así nos dijo el ministro. Nos dijo, estos proyectos van a ingresar al Parlamento, pero no van a ser discutidos en este gobierno.
Y yo tal cual le dije, ministro, me parece irresponsable que usted me diga que van a ingresar 2 proyectos que no van a ser discutidos en este gobierno, para conversar y analizar, ¿ya? Pensamos que la nueva institucionalidad debe contener lo mejor del trabajo de Sename y su gente. Esto nos sitúa de manera activa y propositiva. Afirmamos que nuestra voz debe ser escuchada. Representa la experiencia, la trayectoria, la sensibilidad, las capacidades técnicas, la reflexión crítica y también la autocrítica, y el anhelo de los trabajadores y trabajadoras quienes buscamos representar de construir una mejor institucionalidad. Lo que estamos ciertos, que estando bien nuestros niños y niñas y jóvenes, también estaremos mejor los adultos responsables que trabajamos en este sector. Muchas gracias a todos y todas. Bien, muchas gracias también a Alicia del Basto, y ha planteado varias dudas respecto de cómo se van a implementar estos cambios que el servicio necesita desde el punto de vista de los trabajadores. También hay dudas que tienen que ver con el financiamiento de estas políticas, ¿cierto? Hay 200.000 millones para 2017, directora, asignados. Se dice que se necesita el doble para implementar esto precisamente que se ha presentado por parte del gobierno, sea cuando sea el proceso para iniciar su discusión. Se lo preguntamos mejor al diputado Claudio Regada, que nos acompaña en el día de hoy. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días. Bueno, yo soy político. ¿No? No importa. Yo quisiera una presentación de cosas que todos ustedes conocen perfectamente, y creo que lo más razonable es que enfoque en 3 puntos de vista que al menos yo como parlamentario en la discusión de la ley voy a sostener. Claramente, lo que uno ha observado durante este tiempo es la contraposición de distintos puntos de vista. Cuando escucha argumentos de personas que piensan que los centros de los niños en lo posible fueran un 100% administrados por el Sename, y hay un prejuicio a priori de el rol de los organismos colaboradores. Y luego, la opinión de algunos centros colaboradores que resaltan los defectos de los organismos que administra el Sename, que en este caso administra el Estado. Y esto acompañado de la búsqueda de un protagonismo político de algunos parlamentarios que pierden de vista el sentido principal del tema, pierden de vista a los niños. Entonces, la polémica un tiempo se instaló sobre quién había descubierto los niños muertos y cuánto eran estos, y dónde se centraba la ineficiencia, ¿ya? Y yo creo que es un muy mal enfoque, porque aquí mismo la presidenta ha dicho en relación a los tribunales que los niños ingresan por orden del tribunal, por lo tanto lo que ocurre por el niño debiera ser de conocimiento del tribunal. Eso es cierto, pero sin embargo eso no deja de demostrarnos que independiente que una parte de la responsabilidad de la información sea de los tribunales de justicia, también el servicio necesariamente debería haber ido actualizando procedimientos y protocolos que le hiciera autónomo e independiente con su propia información y no depender de un ministerio en particular y quedar al descubierto
que la deficiencia es generalizada y también abarca al propio servicio y también a los organismos colaboradores, que perfectamente estos agrupados podrían tener mecanismos muy eficientes y modernos de información, lo cual quedó demostrado que no es así. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hemos desperdiciado la oportunidad de haber generado un gran acuerdo nacional y que el tema, a mi juicio hay dos temas en Chile que no debieran ser materia de disputa como botín político, de quién lo hace mejor y quién acusa a quién ha sido más ineficiente. Yo creo que el tema infancia y el tema de seguridad y delincuencia debiera haber la necesaria y la capacidad de convocatoria a un gran acuerdo nacional donde el país es capaz de ponerse de acuerdo de cómo enfrentar estas dos situaciones. Entonces hemos desperdiciado mucho tiempo defendiendo tesis. Uno, la cantidad de documentos que nos llegan a nosotros los parlamentarios es impresionante y uno se da cuenta que en el fondo son personas muy comprometidas. Yo tengo el mayor de los respetos por las personas que trabajan en el mundo de la infancia, tanto los organismos colaboradores como los organismos del Estado. Cuando se percibe una deficiencia y queda algo que la prensa acentúa mucho, estas situaciones que se viven como el otro día en Tiltil, ¿ya? Uno se da cuenta que es un aspecto del trabajo cotidiano, pero que ahí ocurren cosas extraordinarias, ¿ya? Como los testimonios que escuchamos de personas egresadas de los centros. El alcalde de Peñaflor, el joven alcalde de Peñaflor, vivió en un centro del Sename durante toda su vida. Entró a los 6 años y hoy día es el alcalde más joven de Chile y alcalde de Peñaflor. Y el alcalde de Freirina, ¿ya? Entonces, pero eso no es noticia. ¿Por qué va a ser noticia? Entonces se destacan las cosas complicadas que todos sabemos que tienen que ocurrir por una serie de situaciones, porque son funcionarios sometidos a un trabajo que es distinto, es muy distinto, a ambientes menos hostiles, con menos cargas emocionales, qué sé yo. Y ahí perfectamente pueden haber funcionarios que llegan con distintos niveles, con el compromiso, con la formación, con la carga emocional, las personas que llega, el funcionario que llega endeudado y pensando cómo resolver sus líos personales, no tiene la preparación ni la disposición necesariamente para estar a la altura de la complejidad del trabajo en que él se desenvuelve. Si yo llego con problemas a un lugar a trabajar, pero no me ambiento en una situación de constante riesgo, y la palabra riesgo la amplío a la posibilidad de golpe o situación de violencia, no. El riesgo desde el estado del niño que se comunica, del niño que reacciona bien, del niño que juega, no, lo amplío a todo eso, ¿ya? Y ese funcionario ciertamente que tiene que estar mejor preparado y eso tiene un serio componente. Entonces vamos pasando, Patricio me ayuda ahí a dónde está el pato, en la presentación, pero el segundo punto quiero plantear lo siguiente, en mi disposición por lo menos. Yo fui invitado en igualdad de condiciones con la diputada Nogueira, ya estábamos los dos invitados, así que lamento que ella no haya podido llegar, pero creo que va a compartir conmigo absolutamente cuál es nuestra disposición en la etapa que se empieza a vivir. En primer lugar, a nosotros nos interesa, como chilenos, como padres, como responsables de aplicar la ley, de hacer la ley, que se provoque una buena legislación. Y la técnica legislativa puede resolver algunas deficiencias en los envíos de los proyectos de ley. En primer lugar, una vez conocido el proyecto, la presentación general y los detalles técnicos, se empieza a aplicar la técnica legislativa. Y a mi juicio, en este caso en particular, y adentrados en algunas experiencias anteriores de naturaleza parecida, la primera preocupación
cuando se crea un nuevo servicio, esto tener claro que tiene efecto en las personas, en los funcionarios. Y en este caso, el efecto en las personas es reconocer la carrera de planta actual y preocuparse que el nuevo servicio al menos garantice los derechos actuales, sin no dejar de preocuparse de que se perfeccione esa carrera con un conjunto de aspectos. Me parece que la política de recursos humanos del Sename requiere urgentemente una serie de elementos que yo creo que lo vamos a tener que abordar, vengan esto o no vengan en los proyectos. ¿Ya? Una política de remuneraciones que resuelva un problema que está ligado a mi juicio anterior. La armonía, la buena disposición, la buena onda de una persona para llegar a un lugar a trabajar y entenderse con sus compañeros, resolver las dificultades, debe estar dada sobre primero la garantía de los ingresos justos para el nivel de complejidad de esta pega. De tal forma que ese equilibrio también se logra con descanso, con capacitación, una política de capacitación permanente y de autocuidado. ¿Ya? Y no puede haber funcionarios que tengan que suplir esta carencia económica por el no reconocimiento de lo que debe ser el valor de este trabajo con una abrumante cantidad de horas extraordinarias, situación que hoy día ocurre. ¿Ya? Y que seamos francos, reconozcámoslo así, es un interés de los trabajadores, pero que eso le hace mal al servicio, le hace mal a los niños. Una persona con 12, 14 horas continuas de trabajo en este ambiente, ciertamente que no es la persona más apropiada para enfrentar situaciones difíciles como la que enfrentan permanentemente los trabajadores del Sename. Esa es una preocupación. Lo segundo, garantizar el derecho al merecido descanso y al retiro oportuno. Por supuesto, ahí habríamos discrepado con Claudia. Yo no comparto para absoluto esto de prolongar la vida útil. A mí no me parece, no es que no esté dispuesto sobre el problema que tenemos en Chile de un sistema previsional más justo, no es que no esté dispuesto a discutir cómo se resuelve de manera sustentable eso. No, es que yo no puedo comparar una persona que trabaja en una oficina con un trabajador de la construcción, no puedo comparar a un trabajador que está en los frigoríficos o los supermercados. En la Comisión del Trabajo estamos investigando las mutuales y nos encontramos con cosas impresionantes que de repente desconocemos. Detrás de las cecinas que compramos en el supermercado hay trabajadores que permanecen en las cámaras de frío de los supermercados. Se enferman y hacen cáncer al pulmón más que cualquier persona que no está en ese ambiente. Entonces, a esa persona no le podemos pedir que prolongue su vida útil. A lo mejor los diputados tenemos que prolongar la vida útil. Pero personas que están en distintas pegas duras no pueden prolongar la vida útil. ¿Ya? Un trabajador del Sename no puede prolongar la vida útil. Entonces, tenemos que al menos hacer esas diferenciaciones, pero disponible para discutir. Pero ¿qué quiero decir en el fondo? Que es urgente en este tema una política clara de incentivo al retiro, justo como lo hicimos con salud y como lo hicimos con educación. Y ahí los argumentos del Ministerio de Hacienda pierden validez, porque cuando discutimos las enfermedades profesionales de los profesores, de los trabajadores de atención primaria y secundaria de salud, evidentemente uno llega a la convicción de que tienen que haber tratos especiales, de que no todo es igual en Chile y no a todos se les puede pedir lo mismo. Por lo tanto, esa parte tiene que estar garantizada en la carrera. Y en tercer lugar, el número suficiente de trabajadores. ¿Ya? El número suficiente de trabajadores y la composición de profesionales, técnicos de todos los niveles, ¿no es cierto?, es algo tremendamente importante. Yo quiero comentar en otra discusión, en otra comisión a la que me toca participar, sobre esta cosa pública que apareció y que tiene que ver con el escarnio que señalaba la presidenta nacional. En esta comisión estamos discutiendo el proyecto de ley de tipificación del delito de tortura. Entonces, nos sorprendió a todos cuando el fiscal dice que en esta niña hubo tortura. Y este es un punto es una línea muy sutil, que a algunos nos importa mucho que esa línea no se cruce. ¿Ya?
porque se ha pretendido hacer creer que una patología psiquiátrica que lleva a una persona a cometer un acto de crueldad con otro se podría tipificar como tortura. No es tortura. Es crueldad, ensañamiento y todo lo que quieran. Pero la tortura la cometen agentes del Estado que se unen para cometer tortura, para dañar y hacer desaparecer a otro, para exterminar a otro. No es tortura. Entonces, el que un funcionario no tenga todas las competencias, las habilidades, las destrezas para enfrentar momentos difíciles de su pega y que la lleva a apretar, a subirse sobre una persona, eso no puede ser tipificado como tortura. ¿Ya? Ahí no están los agentes del Estado tomando a una persona para ensañarse en ella, no. ¿Ya? Y esto es un punto muy crucial porque tiene que ver con entre los muchos anexos que van a tener este proyecto, que hay que entrar a esa parte técnica y todos ustedes van a ser bienvenidos, porque en la técnica legislativa tenemos la presentación general, luego viene la etapa de audiencias, ¿no es cierto?, donde hay que escuchar a todo el mundo, y ese tiempo lo tenemos que tomar. Ese tiempo lo tenemos que tomar ajustando todas las comisiones, trabajando en paralelo, trabajando el día completo. En algunas que a mí me tocó presidir, que fueron muy intensas, en Gobierno Interior, estuvimos hasta un día sábado, ¿ya? Hasta un día sábado completo ahí escuchando, porque teníamos una abrumante petición de personas que consideraban que tenían el justo derecho y tenían cosas interesantes que aportar para el debate y la elaboración de las indicaciones. Y luego viene la etapa de indicaciones, en aquellas cosas que el Ejecutivo no ha considerado, y aquí hay dos exponentes, la presidenta del Consejo de la Infancia, en quien yo tengo mucho respeto y he visto el proceso completo y lo valoro, ¿ya? Y el representante del Ministerio de Desarrollo Social. Pero aquí nuestra pega, nosotros no somos funcionarios del gobierno, nuestra pega es que el señor Hacienda, el señor Banco Mundial no imponga su criterio, ¿ya? Porque cuando las cosas se terminan haciendo con lo que establece el Ministerio de Hacienda, claramente ocurre lo que dice la presidenta, que volvemos a quedar con el mismo grado de frustración, que no se alcanzan a hacer las cosas como tienen que efectivamente hacerse, y cuando se nos dice que el país no tiene recursos, tampoco estamos de acuerdo. Tampoco podemos estar de acuerdo, ¿ya? Cuando las ganancias de la ISAPRI, de la AFP, de la Asociación de Bancos se quintuplica el primer semestre, uno dice, no, si en este país hay mucha plata, lo que pasa es que está mal pelado el chancho, y justamente esa pega nuestra ahí es que está bien que los funcionarios del gobierno defiendan la tesis del gobierno a través de lo que plantea el ministro de Hacienda, pero nuestro deber por lo menos dejar planteado este punto que es central. Entonces, esto es el efecto de estas medidas en la carrera funcionaria, garantizar una debida carrera, un debido desempeño, una remuneración justa y un incentivo al retiro que puede replicarse algo parecido a lo que ocurrió con los otros servicios como educación y salud. Y en los puntos que están en juego, claramente una convicción que los niños son sujetos de derecho, y en ese sentido toda la técnica de los servicios que vamos a crear tienen que adecuarse a eso, ¿ya? Esta ausencia de un gran acuerdo nacional, uno mira cada presentación que se hace en la comisión investigadora en la cual me ha tocado participar, soy miembro de la comisión investigadora del Sename. Escucha los planteamientos, los argumentos. Primero, el servicio que se defiende, ¿ya? Que se defiende de las acusaciones que se le hacen, de las negligencias, qué sé yo. Entonces, naturalmente que un servicio que se defiende no reconoce hidalgamente sus debilidades estructurales, administrativas, financieras y de recursos humanos. Luego, los organismos colaboradores que plantean algo que es absolutamente razonable. El punto está cómo llegamos cómo se converge hacia esa conclusión de la insuficiencia de los recursos que se le entregan. Yo soy partidario, en principio, de una subvención diferenciada, ¿ya? Son distintos tipos de niños, distintos requerimientos, distintos niveles de respuesta, y así como tenemos que avanzar en los servicios que se están creando, también a mi juicio es fundamental hacer exigencia a los organismos colaboradores, establecer nuevos protocolos, y cuando digo exigencia,
plantas profesionales y cambiar el switch. Que el incentivo sea disminuir los niños en función de un proceso que tiene que tener egreso. No puede ser que un niño llegue a los 3 años, a los 4 años y egresa a los 18, y sería fundamental tener un conocimiento, un registro, ¿no es cierto?, de qué pasa con ese niño, qué pasa con las intervenciones. Es siempre sujeto y objeto de esa atención, de esa forma, y no nos demuestran que las intervenciones profesionales, la estrategia que se juega de intervención en esos centros colaboradores, nos permite decir, este niño en 2 años más lo reinsertamos a la familia, lo reinsertamos, qué sé yo, en fin. Nosotros vamos a hacer una serie de indicaciones. Algo muy bien dijo la presidenta. A mí me parece increíble que el CENSE, por ejemplo, que ha hecho un esfuerzo extraordinario los últimos 2 años, ampliando a más de 300.000 las becas de Más Capaz, que significa habilitar personas para el empleo, no tengo una relación con los niños que egresan del Sename. Me parece increíble que esos 2 servicios no conversen. Bueno, tenemos que establecerlo por ley entonces. Nos parece increíble que Chile Deporte tenga un presupuesto bastante importante, que el año pasado no fue capaz de gastarlo en un 100%. El Ministerio del Deporte, ustedes saben que el año pasado se gastó menos del 50% de su presupuesto. Entonces, parece increíble que cuando alguien plantea la importancia que tiene el buen uso del tiempo libre en los barrios. Yo represento comunas populares, fui alcalde de una comuna popular. Trabajé con Carolina Mayer en la Fundación Cristo Vive, la anterior Micio, 15 años. Sé de lo que estoy hablando, ¿ya? Sé de la importancia del buen uso del tiempo libre. Por eso que tengo empatía con los trabajadores de cualquier intervención con menores, porque uno sabe lo que hay, sabe las papas, sabe lo que ocurre con los niños, ¿no es cierto? Entonces parece increíble que ese ministerio, que ese servicio, el Instituto del Deporte, el Ministerio del Deporte, no sea capaz de conversar con los organismos y establecer alianzas para que se resuelva efectivamente lo que ha dicho la ETA. Entonces, no he querido mostrar la presentación, va a estar disponible en todo caso. He preferido hacer estos planteamientos en estas 3 líneas, el rol parlamentario, lo que nosotros esperamos, y a qué estamos dispuestos. A mí me parece que, de todas maneras, tenemos que trabajar por tener estos servicios, tener esta ley, ¿ya? No podemos ser obtusos y esperar que el 100% de nuestras aspiraciones queden satisfechas. Pero hay algunas que no son transables, ¿ya? Hay algunas que no son transables y en eso nos vamos a jugar y esperamos que podamos tener una buena etapa y escucharlo a todos ustedes, ¿ya? Creo que el debate que se ha planteado a mí me impresiona como mucha gente opina con una ligereza, con una rapidez, con una descalificación del tema infancia, ¿ya? Y escuchar pocas veces a los que verdaderamente saben, ¿ya? Entonces hay una serie de mitos que derribar y sería bueno que el propio Sename, me refiero a sus trabajadores y los organismos colaboradores, ojalá y nos hicieran un planteamiento común. Hasta hoy día no parece posible. Hasta hoy día no parece posible, por los documentos que uno tiene en sus manos son distintos planteamientos, que arrancan de distintas visiones. Entonces, que los políticos no se pongan de acuerdo, como dijo la presidenta, los políticos no se pusieron de acuerdo, y ahí este es el resultado. Bueno, si la propia sociedad civil no se pone de acuerdo, no le pidamos a los políticos lo que no somos capaces nosotros tampoco. Ya, muchas gracias, mi disposición absoluta a colaborar, y felicitaciones a todos. Gracias. Bueno, le damos las gracias al diputado Claudio Arriagada. Planteó varias dudas sobre protocolos de atención, algo que habíamos conversado anteriormente en una reunión con Alicia del Basto, que es una preocupación que viene al caso, Lisette, por supuesto. Respecto a eso, hay varios protocolos que tenderían a fijarse a partir del nuevo proyecto, la nueva ley. Protocolos que tienen que ver también con las instituciones externas que funcionan para el cuidado y protección de los niños. Dice, lo tengo escrito acá a propósito de lo que se ha filtrado y ha podido conocer la prensa al respecto, que se fijarán exigencias para instituciones colaboradoras que deberán certificar residencias y programas de intervención. La creación de una comisión de estándares y acreditación encargada de entregar certificaciones en base a criterios de calidad y de fiscalización de procesos financieros, entre otros, para las instituciones externas. Procesos financieros, ya hemos hablado del financiamiento que hace falta. Decíamos hace poco que la mayoría de los expertos coinciden en que
requieren por lo menos el doble de los recursos que se están comprometiendo para el año 2017. Sin embargo, a uno le llama la atención, y se los hago ver como periodista y a la opinión pública en general, cuando el subsecretario dice que el presupuesto para el Sename ha aumentado en un 42% desde el año 2014. Y sin embargo, lo que se puede ver, e insisto, de ese modo, y ustedes por supuesto que tienen que tener otra opinión desde afuera, es que esos recursos en realidad no han tenido un resultado en la gestión y en los propósitos que requiere el cuidado de niños e infantes. ¿Qué piensan las instituciones externas? Por supuesto que queremos conocer esa opinión también, y para eso nos acompaña ya Delia Delgado, que es la vocera del Bloque por la Infancia. Muchas gracias y bienvenida. Sí, no, de aquí, no lo mismo, sí. Sí, con la presentación. Es que estoy pensando si voy a usarla. A ver, ahí está la presentación, ya. Bueno, buenos días a todos, a todas, las autoridades, señora directora nacional, señora Alicia del Basto, señora Estela Ortiz, don Jaime Gajardo, señor diputado, amigo nuestro, el presidente de Antrace, don Walter Oliva. Si se me olvidó alguno, por favor, sorry, hay más gente, yo sé. A todos y a todas les agradezco la posibilidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este tema, ¿no?, que nos ocupa, nos preocupa y nos interesa a todos. Tenía presentado una pequeña presentación, estaba ahí en la duda si la uso o no la uso, a lo mejor la voy a ir usando como referencia, pero también motiva el hecho de poder escuchar, y lo que han hablado acá antes de mí obviamente me motiva como opinar, ¿no?, sobre lo que han dicho. Entonces ahí tengo la duda de si opino o no opino, para no alargarme mucho, pero voy a ir usando un poquito la lámina, pero también quiero decir como algunas otras cosas, ¿no? Entonces, cosas generales, voy a poner ahí un pequeño marco de recordatorio. Si ustedes se fijan, el reconocimiento del niño como persona sujeto viene de hace harto tiempo, como humanidad estamos hablando, y ahí decirles que partió esto probablemente a fines del siglo XIX, tuve una primera declaración de los derechos del niño muy incipiente, por ahí por el año 24, tenía apenas 5 artículos, relevante como historia. Yo creo que es bueno poner contexto, esto no lo inventamos nosotros, hace 10 años, hace 20 años, aquí hay un proceso de la humanidad que habla de los derechos de la infancia y es un proceso gradual. Atrás. ¿Por qué se mueve tan rápido esto? Bueno, ahí el que sigue, por favor. Yo voy a hacer media fregada porque me gusta que vaya como en orden a lo que yo voy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, este proceso se va a reforzar el año 34, muy rápidamente voy a pasar eso. Hasta que llegamos a la Declaración de Ginebra en 1959 sobre la primera Declaración de los Derechos del Niño. Finalmente, el año 89, hito, se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, al cual hemos hablado todos acá, y es relevante este pequeño contexto. Nosotros como país la ratificamos el año 90, cuando estamos, digamos, iniciando el proceso de vuelta a la democracia, y por lo tanto Chile tiene desde hace ya 27 años la obligación legal de asumir los mandatos de la Convención en toda su institucionalidad pública, tanto la institucionalidad administrativa del Estado como las leyes que acompañan el proceso. Para que un Estado, decimos nosotros, se haga cargo de reconocer a todos los derechos de los niños, sujeto de derechos, es imperativo que el Estado adecúe su institucionalidad y su ley. Acá comparto lo que se planteaba por algunos panelistas anteriores en torno a que no necesariamente bastan las leyes, ¿no? Acá hay procesos institucionales, hay procesos de los roles de las personas, hay procesos de roles de la sociedad civil, del Estado, etcétera. Pero sin embargo uno tiene un mandato hoy día, y el mandato legal es que nosotros no podemos ineludiblemente como país obviar que tenemos que hacer lo que hay que hacer y lo que dice la Convención. Y ese ha sido un proceso gradual durante estos últimos años en que hemos ido de menos a más, pero igual con muchas déficits, yo diría, y con algunas omisiones y ausencias que son relevantes, digamos, y dado este seminario, poner sobre la mesa y poder ver cómo uno va avanzando. La clave para la transformación institucional requerida es la conformación legal de un sistema de protección integral, con expresión en lo local, lo regional y nacional. Este sistema requiere la movilización activa de la administración y de la justicia para ser efectivo. ¿Qué queremos decir acá? Queremos decir que una cosa son las leyes, el planteo institucional a nivel global, pero nos sirven mucho ambas cosas, que son indispensables si no tenemos un despliegue de esta futura institucionalidad en el nivel regional y en el nivel local. Lo dejo solo enunciado. Ustedes trabajan acá en el Sename hace muchos años, los conozco a muchos de
de ustedes, sé perfectamente que entienden cuando uno habla de que no basta solo el marco general, si esto no se traduce en una implementación hacia abajo con diseños que vayan desde lo regional a lo local y poder tener, ojalá, cada vez más las políticas, las propuestas de política de infancia muy arraigadas en el nivel local para poder prestar bien los servicios que se requieren y los servicios que requieren los niños, ¿no? Algo de esto viene, pero ahí hay que estar atento porque este es un tema sustantivo. Cuando hablamos de nueva institucionalidad, supone hacer realidad el principio de protección integral. Acá nosotros hoy día tenemos ingresado en el Parlamento una ley de garantía de los derechos de los niños que de una u otra manera pretende garantizar un marco mínimo de derechos de los niños que aseguren que estamos en concordancia con lo que la Convención exige. Eso se llama, de un punto de vista técnico también, protección integral. O sea, estamos hablando que los niños requieren que haya derechos garantizados, que se traduzcan en políticas específicas y que a su vez haya institucionalidad acorde para que eso se garantice y se pueda plasmar. A ese concepto desde el punto de vista de la infancia a nivel internacional es lo que nosotros entendemos y así se habla en los distintos seminarios y eventos que a ustedes probablemente les ha tocado participar algunos y a nosotros en algunas ocasiones, es el concepto de protección integral. Es decir, no estamos hablando de un solo aspecto a proteger, sino que de protección global en relación al tema de los derechos de los niños. Incluye a niños tanto infractores de ley como a niños también en protección, incluye a sus familias, etcétera. Por ejemplo, ¿qué es lo que una de las cosas que se plantea y que nosotros esperamos y aspiramos a que esto pueda plasmarse en las nuevas leyes que vienen? Es que casi todas están planteando hoy día a nivel internacional el hecho de que podamos contar con un ente rector. ¿Qué significa un ente rector? Significa alguien dentro de la institucionalidad del Estado que sea capaz de asumir el rol de coordinar todas aquellas políticas que se estén haciendo en el país en relación a la infancia. ¿Qué es lo que implica esto? Implica, por ejemplo, acá se planteó por la directora nacional hace un momento y se planteó también por Alicia del Basto y por el diputado Claudio Regá, el tema de los roles de otros. Acá hay roles no solamente que al Sename le corresponden asumir en relación a la mayor vulneración de derechos de los niños. ¿Qué pasa con el rol de educación, salud, trabajo, etcétera? ¿Cómo se adecúa esa institucionalidad a que efectivamente se estén respetando los derechos de los niños? El ente rector tiene un rol ahí. El ente rector tiene que tener la suficiente potestad para poder articular aquellos roles intersectoriales que son indispensables para la ejecución de políticas públicas con el suficiente mandato que permita que esos otros le hagan caso. Porque uno podría tener un Ministerio de la Infancia, un Ministerio de la Familia, una subsecretaría o lo que sea, que no tuviera ni una potestad. Y por lo tanto, una de las cosas que a nosotros nos interesa en términos de los roles de la nueva institucionalidad es qué tanta potestad real, legal tiene para poder hacer esta mesa de intersectorialidad. Cuando acá nosotros sabemos de que una de las necesidades indispensables es que no solamente se asuma un rol específico con los niños más gravemente vulnerados en sus derechos, sino aquellos niños que son los niños de Chile, y que son 4.600.000 y tantos niños, de los cuales también ellos tienen derecho, a los cuales el Estado tiene que responder garantizando que ellos se esté cumpliendo. Entonces acá ponemos, por ejemplo, que para nosotros el tema, y hablo de nosotros, perdón, voy a decir algo antes de haberlo hecho en inicio. Yo soy parte de una de las 6 voceros que hay del Bloque por la Infancia. Me decían que era la vocera, soy una de las 6 voceras. El Bloque por la Infancia es la sociedad civil organizada que agrupa a más de 300 instituciones, ONG, fundaciones y corporaciones, en las cuales transversalmente es un acuerdo político, estamos todos aquellos que estamos trabajando técnicamente en la infancia. Es político porque nuestro primer rol como Bloque por la Infancia, y está planteado así en los fundamentos de lo que hicimos cuando esto se conformó hace unos años atrás, es poder incidir con el mundo parlamentario, con el mundo del gobierno y entre las propias instituciones de la sociedad civil para ir mejorando las leyes, aportando a la tramitación y a la vez ser una suerte también de voz para plantear aquellas omisiones. Entonces, cuando hablo acá de quiénes lo estamos hablando, estoy hablando un poco a nombre de ese conglomerado de sociedad civil, ONG, fundaciones y corporaciones, muchas de las cuales son organismos colaboradores del Sename, pero también hay algunos en el bloque que no son organismos colaboradores. Entonces, aquí decía un ente rector. El Estado contar con estructuras territoriales, planteamos nosotros, dotadas legalmente de capacidad para gestionar la acción pública y privada en favor de la niñez, para tomar acciones preventivas, detectar tempranamente situaciones que afectan a los niños, conocer los casos, recurrir a diagnóstico, incorporar a la familia, etcétera, tomar medidas, en fin, etcétera, etcétera. Nada de esto, y eso es lo importante, hoy día existe.
Nada de esto. Las legislaciones que están hoy día tramitándose, hay 3 legislaciones en el Parlamento: la Ley de Garantía de Derechos, la Ley de la Subsecretaría de la Niñez y la Ley del Defensor, más las 2 leyes que se anunciaron que van a ingresar. Son todos proyectos hacia adelante, son todos proyectos de lo que viene. Por eso es tan relevante este debate que estamos teniendo acá y por eso es tan relevante el poder escuchar las opiniones de ustedes, en este caso, los que representan a los funcionarios profesionales, técnicos y administrativos del Sename y otros, en el debate que viene. Porque de una u otra manera hemos estado yendo al Parlamento estos últimos 3 años, hemos tenido opiniones a favor, a veces un poco críticas, en las cuales lo que nosotros estamos diciendo es una tremenda oportunidad, porque dependiendo de cómo salgan estas legislaciones, vamos a dar un paso adelante en torno a lo que la Convención nos exige como gobierno, como Estado, como Chile, para poder tener las cosas adecuadas correctamente. Entonces, tenemos 3 leyes adentro, que están en este minuto en tramitación, todas en primer trámite legislativo. Estamos con 2 leyes en el Senado, están con 2 leyes en el Senado. Las 2 leyes en el Senado es el Defensor, que está en este minuto en su etapa final de tramitación en el Senado, la Ley de Subsecretaría, que está en la misma circunstancia, y la Ley de Garantía de Derechos, que está en la Cámara de Diputados. Ambas cruzan las cámaras y por lo tanto hay un segundo momento de trabajo legislativo este año que tiene que ver con las nuevas cámaras, Cámara de Diputados en un caso y Senado en el otro, que va a estar viendo las leyes que pasaron y cruzaron. ¿Qué aspiramos nosotros? Que aquellas omisiones, opiniones que sentimos que faltan en las márgenes de las 3 leyes puedan irse rectificando con los aportes de los parlamentarios, senadores y diputados, y con lo que podamos hacer nosotros también desde la sociedad civil, muy modestamente, en cada una de las cosas que sentimos que podríamos tener una mejor legislación. ¿Con qué objeto? No con el objeto de fregar a nadie ni ser los lateros que estamos aquí planteando molestias, ¿no? Sino que de verdad con el deseo de que ojalá esta oportunidad logremos tener mejor legislación, logremos tener legislación además que nunca ha habido. Acá lo plantearon los exponentes anteriores de que han habido muchas oportunidades. En eso yo con Alicia del Basto comparto, llevamos muchos años, han habido opciones. Han habido avances, pero no suficientes. Han habido logros, pero no suficientes. Han habido también cambios legislativos, pero no suficientes. Entonces uno dice, ok, nos queda poco tiempo, este gobierno está terminando su gestión, el próximo año, a fines de este año hay elecciones presidenciales, sin embargo no hay que bajar la guardia en términos de tratar de avanzar lo que se pueda, lo más que se pueda. Ojalá, yo también tengo claro, y así se planteó por parte del ministro, una reunión que tuvo el Bloque por la Infancia con el tema de las nuevas legislaciones, estuvo también presente la directora ejecutiva del Consejo de Infancia, Estela Ortiz, se nos decía que se van a ingresar los proyectos, que probablemente se inicie la tramitación y por una cuestión obvia, aquí no es un tema de deseo de voluntarismo, es obvio que probablemente se va a demorar un poco su tramitación. No hay que desesperar, en esto nosotros somos bastante racionales, en lo particular yo también, digamos, y sé que esto va a ser un poco lento, probablemente vamos a iniciar la tramitación, de ahí habrán los aportes y continuará en un proceso más adelante. Yo en esto soy súper responsable y seria al decir que no generemos expectativas falsas, ¿no? Es imposible que la legislación completa se apruebe este año. Es imposible, o sea, hay un tema de tiempo legislativo, yo no soy parlamentaria, pero aquí hay un representante y un exponente notable de ello, que es el diputado Claudio Regá, y él sabe, hay un tema de tiempos. Entonces, no necesariamente aquí hay un tema de voluntad, que uno no quiera eventualmente que no se aprueben los proyectos. Vamos a ver cómo va la tramitación, se va a hacer el mayor esfuerzo, pero yo lo digo también para que todos lo podamos repetir, es probable que esto continúe en una especie de segunda parte, gradualmente en los próximos años. ¿Qué más digo por acá? Cualquiera sea la decisión, y aquí ya me meto en dos últimas laminitas en algunos temas, en el tema de la división del Sename, para nosotros es esencial que haya coherencia, que esto se dé en un marco de transformación más amplia. Por ejemplo, si nosotros dividimos al Sename y hacemos una división matemática, entonces tenemos 4.400 funcionarios y decimos entonces 3.000 se van para un lado, 1.500 para otro y generamos 2 servicios y no pasa nada más que eso no es suficiente. ¿Me entiende? Entonces, cuando uno habla de la separación del Sename, que venimos hablando de la época que yo estaba, muchos de acá ustedes lo recordarán, los años 2000 al 2006, hablamos de la separación, bueno, estamos de acuerdo, puede haber una separación, pero no es suficiente, no es matemático, no es como dividimos 3 para allá, 2 para acá y cada uno con su tema, acá hay mucho más que hacer. Entonces, aquí aspiramos, planteamos, cualquiera sea la decisión que se tome y como sea que vengan los proyectos, que no los conocemos aún, nosotros creemos de que es indispensable mirar a fondo. ¿Es solo una división matemática o hay cosas nuevas? Entre las cosas nuevas, penosamente, lo digo porque yo sé que el tema de los recursos es complejo, necesitamos que haya más recursos. Y aquí les voy a dar un dato. Ustedes saben que los países, tanto en Europa, y ahí hay un análisis que es importante desde un punto de vista histórico tenerlo, por ejemplo España, poner Italia, por poner 2 ejemplos. Esos países tienen institucionalidad de la infancia que tiene sus 2 vertientes. Tiene institucionalidad de la infancia que ve los derechos de todos los niños españoles y de todos los niños italianos.
Y tiene a su vez institucionalidad de la infancia especializada, que ve el nicho que atiende el equipo tipo Sename. ¿Ustedes saben cuánto es el porcentaje de esos nichos? Es alrededor del 5% de los niños españoles y de los niños italianos. La institucionalidad que existe para protección especializada abarca a un promedio de un 5% del total de los niños. Entonces, si ustedes sacan el 5% de los 4.600.000, 700.000 niños que hay en Chile, ese 5% son más de 230.000, 240.000 niños que debían ser tendencialmente niños gravemente vulnerados en sus derechos, es decir, el nicho que atiende Sename. Por eso le preguntaba hace un momento a Cristian cuál es la cobertura de Sename, los niños vigentes. Este es el lenguaje que entendemos, lo que sabemos de esta historia, por lo tanto, los niños vigentes. Estamos hablando de la cobertura. Ustedes saben que la cobertura es un poco más de 100.000, que es distinto a la atención. Todos entendemos de lo que estamos hablando. Por lo tanto, si yo digo que un país hoy día se hace cargo, España, Italia, las cifras son más o menos similares. El 5% de la población infantil de ambos países requiere institucionalidad especializada como cobertura. El 5% promedio, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Si Chile atiende hoy día con su cobertura de niños vigente un poco más de 100.000, 110.000, 120.000 tendrá la cobertura de Sename, eso significa que nosotros estamos al debe en la mitad. Fíjense lo que les estoy diciendo. Significa que ahí se explica por qué la red de organismos colaboradores del Sename tiene lista de espera en todos sus programas. Significa que cuando uno tiene un programa de prevención familiar, tiene un programa de intervención especializada, tiene un programa de reparación en maltrato grave o el programa que sea, uno dice, bueno, ¿y por qué hay lista de espera? Hay lista de espera porque la cobertura original que deberíamos tener no la tenemos. Y no es que nosotros tengamos que ser igual que España, igual que Italia, pero es obvio que si esos países tienen, y yo no sé la cifra de Alemania, no sé la cifra a lo mejor de lo que pudiera hacer otro país, pero yo te aseguro que debe estar en el orden entre los 4 o 5% promedio. Y si Chile está entre el 2 y 3%, nos da claramente cuenta que estamos en un déficit de base. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? El nuevo servicio, cualquiera este sea en el ámbito de protección e infractores, si se define finalmente la división, tiene que partir del supuesto que estamos con un déficit de origen. Entonces, si estamos con un déficit de origen, lo que uno tiene que tener claro es que esto va a ser un proceso gradual en el cual vamos a ir poco a poco, a lo mejor en años que vayamos avanzando, el poder ponerte al día en la cantidad de recursos y de profesionales que vas a necesitar para este nicho de niños gravemente vulnerados en sus derechos. Esto es re importante tenerlo claro, porque cuando uno habla de los 4.600.000 o 700.000 niños en Chile, estamos hablando de la Ley de Garantía de Derechos, estamos hablando de una subsecretaría como ente rector que va a hablar para todos esos niños. Y cuando hablamos del pequeño grupo de niños gravemente vulnerables de sus derechos, estamos hablando del trabajo especializado en infractores y protección. Esa diferencia que para nosotros, los que estamos acá, la gran mayoría, no nos parece ni rara ni nada, lo entendemos, no es tan clara para el resto del planeta. Estamos hablando de los demás chilenos. La gente enreda todo, mezcla todo, cree que si se arregla Sename se arreglan todos los problemas de los niños de Chile, y eso no es así. Porque si no tenemos institucionalidad que sea capaz de abarcar los 4.700.000 niños con una ley de garantía que responda a esa necesidad, vamos a estar al debe en la cosa más global. Entonces, ¿qué aspiramos desde el mundo de la sociedad civil, del mundo de las ONG? Aspiramos a que ojalá vayamos gradualmente respondiendo a este estándar, gradualmente teniendo respuesta desde el punto de vista para los niños de Chile, 4.600.000, 700.000, y en específico una respuesta para los niños de protección especializada, que es un nicho más pequeño, donde les digo de antemano, estamos al debe por solamente un tema de cobertura. ¿Qué decir en torno al tema de la separación de Sename? Muy brevemente. En el fondo, la división de Sename, que ha sido una aspiración largamente, y recuerdo perfectamente cuando partimos la gestión nuestra hace miles de años ya, quiero contarles que hoy día yo me hago la pregunta si esa es la solución. Y se los digo por lo siguiente. Ustedes saben que los españoles, cuando nosotros partimos hace muchos años de este tema, ellos estaban en el mismo proceso y lo hicieron. Ellos separaron institucionalidad. Separaron y crearon un área especializada para área de protección integral y separaron y crearon un área especializada de infractores de ley. Esa nueva institucionalidad en España lleva un poco más de 10 años ejecutándose. Y ellos hoy día, me tocó estar el año pasado, en Chile vinieron acá unos expertos, en fin, estuvimos en unas conversaciones, y ellos nos decían que hoy día la discusión de los técnicos en España, para que ustedes se den cuenta, hay que mirar esto, es si acaso corresponde separarlos o no. Porque a lo mejor, dicen ellos, no hemos equivocado. ¿Y saben por qué dicen que se han equivocado? Porque todos miramos y dijimos, ¿pero qué están diciendo? Porque en el área de infractores lo que se hizo fue endurecer tanto el área de infractores que se olvidaron que también eran niños gravemente vulnerados sus derechos. Entonces tú
penalizaste, carcelizaste, por llamarlo de alguna manera, a un grupo de niños, se les trató en condiciones de delincuentes y no de niños gravemente vulnerados sus derechos. Entonces los españoles dicen, a ver un momentito, ¿qué pasó acá? Se le dio un régimen por temas de seguridad, por razones obvias, los jóvenes que delinquen, los jóvenes que roban, a una cuestión muy dura, y de repente se dieron cuenta y dijeron, oye, ¿y qué pasa con este niño si el niño también es vulnerado en sus derechos y también debería ser mirado? Entonces, no digo que hoy día los españoles estén cambiando la institucionalidad, lo planteo como una problematización para que lo veamos bien, porque España es bien parecido en alguna de las líneas a lo que hemos venido haciendo nosotros. Entonces, ellos hoy día están reflexionando sobre esto, no tienen una decisión final, pero hay que mirarlo con atención, porque fíjate tú que el argumento no es un tema menor. Si uno va a separar los dos servicios y especializamos, habría que tener algún sistema de coordinación, no sé cuál, que permitiera que en el tema de infractores no nos olvidemos que también esos chicos tienen vulneraciones de derechos. Y por lo tanto, a pesar de que cometieron un delito, a pesar que asaltaron, a pesar que no sé qué, que tienen que tener una sanción legal, obvio, porque es lo que corresponde, hay una parte de ellos que tiene que tener también una protección de derechos. ¿Qué es lo que dicen ellos que a lo mejor echan de menos en España? Que cuando estaban juntos, pero separados, porque fíjense bien, juntos pero separados, divididos, especializados, permitía que ese diálogo fuera mejor. Permitía que esa mirada de niño con protección y que no pareciera un niño, digamos, con solamente el delito que cometió, sino también su condición de niño vulnerado, estuviera dialogando de mejor manera con el sistema de protección. Entonces, ¿qué les digo? Simplemente que hoy día eso está debatiéndose, por lo tanto la posición, entre otras de nosotros, como Bloque por la Infancia, no digo que estemos ni a favor ni en contra, nosotros estamos mirando el proceso, nos interesa tener una opinión sobre esto más técnica cuando conozcamos los proyectos, pero les planteo esta duda, esta discusión, hay que mirar también qué está pasando en otros lados. Entonces, puede ocurrir que a lo mejor, si uno que pensara en un servicio, alguna vez yo escuché esta idea, se las digo, que uno hubiera tenido un servicio de protección integral, por llamarlo de cualquier manera, con dos fuertes subdirecciones abajo, una de protección especial y otra de infractores, puede ser una solución mejor. Puede ser una solución mejor. Hoy día yo sé que vamos en otro carril, pero cuidado, como esos proyectos están recién en tramitación inicial, todo puede pasar. Y les quiero decir que en una de esas uno debería remirar y repensar qué hacemos y cómo hacemos, y a lo mejor incluso puede ser menos caro, por llamarlo de alguna manera, pensando en Hacienda y lo que decía aquí el diputado Claudio Regá, yo lo comparto, que siempre es como la espada de Damocles, ¿no? Que siempre está que si hay plata, no hay plata, pero en fin. Entonces lo planteo como punto de reflexión. En ese tema hay que tener atención, el debate tiene que ser, digamos, lo suficientemente a fondo para verlo. Y sobre todo por esto de los porcentajes en relación a los niños, el déficit de baja, de parte que tenemos de inicio, que tenemos nosotros, por la cobertura que Chile tiene hoy día en materia de situaciones de niños gravemente vulnerados en sus derechos. En relación a lo último, al anterior que decía, ahí no vi, pero... la anunciada división, ya lo dije, etcétera, y la próxima, ¿es la última la próxima? Implica generar una nueva legalidad, lo planteo ahí, si bien esta culminación de un largo proceso, en mi preinicia, en primer paso. Lo que estoy planteando acá es que en el fondo, lo que sea que logremos aprobar, nos da el primer puntapié inicial para efectivamente ponerse al día como país y que ojalá, bueno, Estela estuvo el año pasado en Ginebra o antepasado, cuando se fue a dar cuenta como al Comité de Derechos de los Niños de Ginebra, y bueno, es un poquito complejo estar ahí de repente, a nosotros en alguna ocasión nos ha tocado estar, y quiero decirles que efectivamente se ve un poco duro y hay alguna opinión bastante drástica a veces en relación a cómo avanzamos o cómo no avanzamos. Finalmente, nosotros quiero dar algunos datos duros, tal ya les dije, los funcionarios del Sename, profesionales técnicos administrativos, son alrededor de 4.300, 4.400 hoy día, según las cifras que más o menos estamos manejando nosotros. Les quiero decir que en el mundo las OCAS son alrededor de 12.000 los trabajadores, por lo tanto estamos hablando de un grupo de trabajadores de más de 16.000 personas en Chile que hoy día están trabajando en los temas de infancia gravemente vulneradas en sus derechos. ¿Ok? Es un nicho, es un grupo de personas que está trabajando en ese nivel. Esa gente, y lo digo con responsabilidad, tal como lo planteaba Caliz y también lo planteaba el diputado Claudio Regá, tiene mucho que aportar y mucho que decir a la hora de cómo darle elementos técnicos de cómo hacer y cómo avanzar. Todo este grupo de personas, que es un conglomerado importante, una buena cantidad de ellos están agrupados en lo que es el Bloque por la Infancia, y también estamos con la máxima disposición de poder aportar, insisto, tanto al Ejecutivo como a la tramitación parlamentaria de los proyectos, en la etapa de escucha que planteaba acá el diputado Regá, el poder hacerle llegar tanto en reuniones, incluso también más bilaterales, si es que se requiere, los aportes que podamos hacer. ¿Y esa es la última? Es la última. Y lo último que quiero decir, en relación a los temas más de coyuntura, simplemente en relación al presupuesto que nos planteaba acá, el aumento de presupuesto, ojo, es cierto, son un 42% de aumento de presupuesto de Sename, yo lo sé, pero cuidado, estamos con un déficit prácticamente del 80-90%.
Entonces, penosamente, a lo mejor se requiere el doble de plata. Yo no lo sé, en esto yo no me he metido en el detalle, pero se los digo. No hay que dejarse como impresionar, porque a lo mejor si uno requiere llegar al 5% de los niños en Chile que tengan cobertura de atención especializada, necesitamos más recursos. Necesitamos a lo mejor el doble recurso. Y les insisto, las listas de espera que están en los programas, ojo, derivados todos por tribunales, porque acuérdense ustedes que con la última modificación que hubo a tribunales de familia hace unos años atrás, no hay ni un solo niño en protección especializada que no esté derivado por un tribunal de familia. Por lo tanto, cuando un niño está en lista de espera es porque alguien en ese tribunal definió que ese niño requería una atención especializada. Entonces aquí no estamos hablando de demanda espontánea, eso se terminó hace muchos años. Y los que estamos en el sistema lo sabemos. Demanda espontánea no existe porque además es ilegal. Si alguna ONG recibe niños de demanda espontánea, está obligado por ley, y está obligado por las normativas del propio Sename a informar esto al tribunal de familia al día siguiente. Entonces, cuidado con estos temas que son como lo que la opinión pública desconoce y que yo creo que es misión de todos nosotros el poder poner sobre el tapete. Las listas de espera que existen hoy día dan cuenta de que a pesar del aumento del 42% de recursos, todavía estamos un poco al debe y por lo tanto la atención especializada ambulatoria, más que la residencial, requiere de mayor recurso. Por último, en el tema de lo residencial, decir que solamente tenemos hoy día entre 7.000 y 8.000 niños en el sistema residencial a nivel nacional, de ellos alrededor de 1.000 están en Sename, los otros están en organismos colaboradores del Sename con residencias a nivel nacional. La baja de niños en residencia durante los últimos 26 años ha sido sustantiva, significativa, relevante y hay que ponerlo como un logro del país porque en el año 90, acuérdense que habían 70.000 niños, entre 60.000 y 70.000 niños en hogares. Por lo tanto, el proceso de cambio del país para poder que estos niños estén con su familia y con atención ambulatoria ha sido significativo. Y eso sería. Déjenme ver si tengo algún tema, infractores, relacionarme. Todo lo dije, que era un poco reaccionando a algunas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Delia Delgado. Se agradece cuando las preguntas tienen respuestas contundentes con datos. Tengo que decir algunas cosas respecto a las preguntas que ustedes puedan tener también y que vamos a conocer más adelante para que los panelistas las puedan responder. Están repartiéndose unas tarjetas, ahí pueden escribir sus preguntas y nosotros se las hacemos aquí directamente, solamente con el objetivo de mantener el orden y también optimizar un poco el uso del tiempo. También quiero decir que estamos transmitiendo para todo el país. A través de streaming, obviamente, en www.afuse.cl se puede ver y también en www.santiagostreaming.tv. Con esas dos cosas quiero ya introducir a nuestro próximo invitado, que es el señor Matías Marchán, director de la Corporación del Centro de Salud Mental Casa del Cerro. Matías, adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación a participar de este seminario a Alicia del Basto. Quiero también saludar a las autoridades que están aquí presentes. No sé muy bien cómo se formuló la invitación al centro de la corporación que yo represento, que es la Corporación Casa del Cerro, pero agradezco enormemente la oportunidad de poder compartir con ustedes. En realidad no es más que una sola idea la que pretendo afirmar hoy día. No tiene el carácter como el que se ha venido discutiendo hasta ahora, político, administrativo, económico. Más bien yo quiero, como representante de una organización de la sociedad civil que ha estado trabajando hace 6 años aproximadamente con niños que están en residencia, una corporación que ha tenido en algún momento de su vida una hogar a su cargo. Y en mi experiencia, bueno, docente, yo solamente quiero hablar de un principio y eventualmente 2 orientaciones que se puedan desprender de ese principio. Probablemente lo que yo voy a decir se aleja de las consideraciones que hasta el momento se han dado, porque mi foco es otro. Yo soy de formación psicólogo y me interesa entonces básicamente hacer un alcance un poco distinto.
¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Eso. La invitación entonces que se me ha formulado es cómo mejorar o qué características deben tener las instituciones para promover la adecuada protección, promoción y reparación de los niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos en nuestro país. Por supuesto que no hay ninguna posibilidad que yo les pueda dar una respuesta a un problema extremadamente complejo que implica de muchas aristas, tal como se ha venido diciendo acá. Pero bueno, lo que yo les decía de mi experiencia con un grupo de trabajo pequeñito, quizás pueda aportar a generar algunas ideas a la nueva institucionalidad que Chile necesita. La otra diapositiva, eso es. Lo primero que puedo decir es que afortunadamente hemos llegado a un año en el que se ha logrado identificar que nuestro sistema de protección de la infancia está en crisis. Sin este diagnóstico seguiríamos tal como ha ocurrido estos últimos años de manera más o menos igual. Tenemos testimonios gráficos de la crisis. La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename nos recordaba que esta crisis tiene un nombre, que es Lisset. El mundo adulto encargado de velar por los derechos de la infancia, podríamos decir, no ha estado a la altura para proteger a los niños. No tengamos miedo en decirlo, el mundo adulto ha ejercido una violencia que redobla y acentúa aún más el sufrimiento de los niños de nuestro país. Decir esto para quienes trabajan en Sename, me ha pasado, ¿no?, resulta a veces amenazante o difícil de escuchar y conlleva una serie de sentimientos y pensamientos que se traducen principalmente en la observación que estoy diciendo algo impropio, algo inadecuado, que es un ataque contra la verdadera voluntad de todos los que son parte de este sistema. Ante este panorama, hemos visto cómo algunos personajes de nuestra realidad nacional hacen la crítica fácil, dicen que la violencia se produce a causa de la incompetencia, de la desidia o el resultado de la avaricia política, de la falta de recursos económicos, también sería una respuesta muy fácil. Esta crítica se pone rápidamente en comunión con el sentimiento nacional de que esta, como tantas otras instituciones del Estado, son absolutamente ineficaces e inoperantes para llevar adelante sus metas. Es demasiado fácil decir todos fueron culpables. Hay un libro que se titula así, ¿no? Y así dejamos todo igual a quien ataca, y quien ataca queda como el Mesías iluminado que tiene la solución a tan complejo problema. Es necesario reconocer que desde la fundación de hospicios, orfanatos, hogares, centros de acogida y familias de acogida sustitutas ha existido una violación sistemática de los derechos de los niños y niñas que han pasado por ahí. La siguiente diapositiva. Esa es la portada. Para los que tengan 40 o más años, les traerá alguna nostalgia de la revista Análisis del año 1989. Abandonados al fuego, 11 jóvenes se quemaron vivos al tratar de fugarse de un centro de menores. Es decir, el problema existía hace muchos años atrás, 1989, antes de la recomposición del Estado de Derecho en nuestro país. Los estudios históricos entonces que disponemos en la actualidad nos permiten afirmar que los niños que han quedado privados del cuidado de sus progenitores han estado expuestos a situaciones de violencia y maltrato. El hecho que ahora se esté hablando de una crisis es tan solo el resultado de volver a mirar la situación de los niños que viven en centros y residencia con nuevos ojos. Parte de la explicación tiene relación con una nueva consideración de cómo deben ser respetados los derechos de los niños y una especificación mayor de cuáles son efectivamente sus derechos, tal como Delia Gato nos mostraba. La evolución de los derechos en el mundo es una historia relativamente reciente. La siguiente diapositiva, por favor. Esa diapositiva es una imagen más dramática de los años 90 en Bucarest, niños, cientos de miles de niños, 200.000 niños en hogares en ese tiempo. Esta imagen me permite afirmar que las prácticas de los estados y la sociedad civil referido a la infancia por siglos y que ahora son vueltas a mirar,
han merecido los cuestionamientos más profundos que precisamente en estos tiempos son objeto de la más alta discusión y reflexión por parlamentarios y gobiernos. Reino Unido, recientemente tenemos una noticia que tiene una deuda con 150.000 niños enviados a hogares en donde se les expuso gravísimas situaciones de maltrato. En Australia el Parlamento hace poco, no mucho tiempo atrás, debió pedir perdón a la generación robada, los hijos de los aborígenes que fueron criados por familias blancas tras ser arrebatados a sus padres. Argentina, a través del secuestro de los niños en dictadura, y podríamos recurrir distintas latitudes y distintos periodos históricos para evidenciar que los niños han estado expuestos a las más graves situaciones: robo, rapto, secuestro, manipulación, golpe, denegación de su historia, etc. La siguiente diapositiva. Muchas gracias. El problema ha estado presente, ¿no? Y por eso pongo las imágenes. Entonces tengamos el coraje, digo yo, de reconocer que los sistemas que hemos creado para recibir a niños que han sufrido de maltrato y negligencia tienen una deuda histórica. ¿Qué institucionalidad construyó un sistema tan deficiente para que en Chile y el mundo entero haya expuesto por siglos a los niños a una condición tan grave? No podemos dejar de pensar en la violencia origen del Sename, fundado en dictadura, bajo el alero del Ministerio de Justicia, cuando los problemas del maltrato y la orfandad deben ser circunscritos, digo yo, propongo yo, en el Ministerio de la Solidaridad, de la Acción Social o derechamente en el de la infancia. En ese sentido, polemizo o anoto un elemento más a la reflexión sobre qué institución debe tener a su cargo los problemas de la vulneración de derechos de los niños. Yo pienso que el Ministerio de Justicia no es el ministerio más adecuado. Debe haber una institucionalidad que tenga un conocimiento o una especialidad más en el tema de infancia. Para que en la historia de la humanidad existieran campos de exterminio humano, hizo falta instituciones, discursos y saberes que permitieron la construcción de prácticas que conllevaron los abusos más brutales de los que tenga registro en nuestra historia moderna. Entiendo que puede sonar demasiado trágico, pero quizás aproximarnos a esta reflexión nos puede dar la clave que permita la verdadera transformación de los sistemas de protección de la infancia. La siguiente. El secuestro de niños, las adopciones ilegales, Argentina es el ejemplo. El maltrato de los niños es una industria demasiado reciente, discúlpeme el término, ¿no? Pero es una industria demasiado reciente en nuestro país y en el mundo. Si estas prácticas fueron operadas y realizadas hace tan poco, es necesario explicarlas de algún modo. Y aquí va la idea central de mi propuesta. La siguiente. Un discurso y un saber sobre la infancia operan implícitamente para permitir que esta situación se haya producido con una regularidad que no nos deja de sorprender. ¿Cuál es este discurso? Probablemente se trata de un discurso que nos ha hecho pensar por siglos que o los niños no tienen memoria, o que su memoria es manipulable a voluntad, o que su memoria es tan frágil que puede ser borrada y sustituida por las ficciones que los adultos les queremos proporcionar. Cuando suponemos que otro ser humano no tiene la facultad de la memoria, entonces lo despojamos inmediatamente de un valor humano fundamental: el ejercicio de la justicia para sí y para los otros. No hay justicia sin recuerdo. Sin esta ética de la memoria podríamos llegar a pensar que la vida humana puede ser administrada, controlada y regulada según mis propios principios e ideología. Es como arrebatar el alma al otro. Sí. Un golpe sin memoria queda impune. Una violación sin registro corporal y verbal no es objeto de la justicia. Un abandono sin nombre no reclama justicia. Una persona se autoriza a golpear a otra porque espera que el daño infligido caiga en el olvido. En el día de hoy ofrezco solo esta línea de reflexión, muy sencilla, hasta básica quizás, pero por lo mismo espero no menos importante. Para hacer una institucionalidad de la infancia, necesitamos tener claros los principios que la deben regir. Desde el punto de vista aquí esbozado, hace falta pensar y suponer, como principio, que los niños, como cualquier ser humano, son seres de memoria y memorizantes.
Si tuviésemos esto presente, sería posible probablemente construir establecimientos, contratar personal y equipos de trabajo que estén a la altura de los requerimientos que hacen falta para proteger los derechos de los niños de este país. Y es aquí, bueno, la oportunidad que tienen la Asociación de Funcionarios que hacen este seminario de escribir esta historia para que efectivamente aquello que no ha estado bien no se vuelva a repetir y aquello que ha sido positivo pueda reforzarlo. Un cuidador que tiene claro que su golpe deja huellas sobre un niño o una niña tendrá mucho más claro y más presente lo inadmisible de esta práctica, se podrá hacer responsable. Es decir, podrá entender que lo que hizo tiene consecuencias en la vida de otro. Un cuidador que tiene presente que un llanto sin consuelo deja una huella sobre las esperanzas humanas, no podrá volver a ser oídos sordos. Puede sonar muy metafórico y quizás hasta poético, si alguno lo considera así, pero quiero decir, eso es lo que uno ve a propósito de las prácticas instituidas dentro de los hogares o dentro de determinadas instituciones, que frente al sufrimiento de los niños es difícil escucharlo. Y a veces eso tiene mucho más que ver con prácticas y con culturas institucionales que con una verdadera voluntad de dañar a otro. Un cuidador que protege las huellas de origen de un niño, podrá mirarlo a la cara cuando éste le pregunte y le pida testimonio de lo ocurrido. Un cuidador que no permita la violencia sobre el niño alimenta en él la posibilidad de la paz. Volvamos entonces a nuestra propuesta fundamental. Debemos crear una institucionalidad que considera a los niños como seres de memoria. ¿Por qué tengo que repetir tanto esta afirmación? Porque se nos olvida fácilmente. ¿Cuándo? Cuando tratamos con golpes y reprimendas a los niños. Otras formas sutiles de violencia se producen cuando no le permitimos tener lugares donde podamos inscribir sus recuerdos o registrar la historia de las personas que han sido parte de su vida. Los trabajadores que trabajan, que están con los niños, que ejercen el oficio de cuidador, son parte absolutamente relevante de la vida de los niños que han sido vulnerados en sus derechos. Normalmente sus primeros recuerdos deben ser acogidos y mantenidos por los adultos que los cuidan. Pero si maltratamos y precarizamos el trabajo de estos adultos cuidadores, ¿cómo podremos apoyar estos procesos memorizantes? Un actor relevante en este sistema, el de más importante orden, es el trabajador que hace el oficio de cuidador. Este trabajo es acaso el más trascendente. Y lo digo explícitamente respecto a que muchas veces se espera que la respuesta a los problemas de la protección de los niños los tengan los técnicos o los grandes economistas que saben medir cuál es la costo-efectividad de determinada estrategia. Creo que aquí el factor humano es absolutamente central en la consolidación de una política de protección de los niños. Este trabajo, el de ser cuidador, es acaso el más trascendente. Sin embargo, hasta la fecha, los directores de instituciones ni la administración del Estado han valorizado su acción con el nivel de importancia que merecen. Se cambian cuidadores como se cambia cepillo de dientes y así fragilizamos todo el sistema de protección. Este no es un trabajo que se pueda sustituir una persona por otra. Este no es un trabajo que se pueda aplicar simplemente por protocolo. No es una labor de una industria en donde se pegan botones sin saber qué va a resultar después de eso, ¿no? La siguiente diapositiva. Para terminar, quiero mencionar 2 puntos que puedan servir de apoyo para la realización de este principio. El principio de pensar a la infancia como un lugar de memoria implica que la acción de defensa y protección debe estar debidamente encarnada y técnicamente sostenida. ¿Qué institución puede tener esta característica tan importante de conservar la memoria de otro? No pueden ser sino aquellos que tienen el contacto día a día con los niños y niñas. ¿Y quiénes son ellos? Los trabajadores de los hogares y residencias, los que han sido maltratados ellos mismos por siglos al considerarlos como meros títeres de una institucionalidad o el brazo pedagógico de la autoridad puesta en cuestión. Entonces digo, los trabajadores del hogar y residencia han quedado subsumidos a una violencia, que tenemos que hablar de ella, ¿no? Han estado subsumidos a una violencia de la que han sido objeto y ellos mismos la han prolongado quizás hacia los niños. Una persona que asume como trabajo el cuidado del hijo del otro, si tiene conciencia de la importancia de sus vínculos, de su misión y su rol histórico,
podrá tener al mismo tiempo la capacidad de proteger y resguardar la memoria de ese otro. Una pequeña crítica, me permito ahora. Un verdadero cáncer recorre la institucionalidad de protección y este tiene relación con la operación de separación de la violencia y vulneración de los derechos de los niños, como si se tratara de un problema de habilidades para criar un niño, como si se tratara de un problema de personas que tienen dificultades para criar un niño. No son las habilidades, mal dichas digo aquí, parentales, ni menos de este neologismo, habilidades marentales, las que explican que los niños sufran abandono y violencia. Esta es la otra manera en que se materializa la negación de la historia y del lugar memorizante de la infancia, porque cuando se sitúa en un problema individual la protección de los derechos, se la separa del territorio social y con ello se pierde el contexto más importante, como es la historia de la vulneración de los derechos. Refuerzo entonces lo dicho por Alicia del Basto al principio, que esto no es un problema del Sename, ¿no? Sí hay niños vulnerados en sus derechos, no es solo un servicio el que está puesto en cuestión, es la manera como nosotros hemos imaginado las políticas del Estado y su aplicación y su llegada y su bajada a cada ciudadano. Los niños del actual sistema de protección y los del futuro próximo seguirán siendo aquellos que pertenecen a los sectores más desfavorecidos. Siguen siendo los hijos con padres con trabajos precarios que viven en barrios marginales, donde salud, educación y vivienda están lejos de ser un derecho efectivamente garantizado. La institucionalidad que Chile necesita no requiere de nuevas tecnologías de control y dominio, no creo que se requieran muchos especialistas, requiere de trabajadores que puedan asumir su desafío histórico de ser protagonistas de su acción, de restablecimiento del lazo social, podríamos decir. Trabajadores que asumen como tarea propia ayudar y apoyar a quien está en conflicto con el ejercicio de su parentalidad, conflicto que, por lo demás, nunca es un problema individual, sino el resultado de una historia de violencia, vulneraciones y acciones de segregación. Solo aquellos que tengan claro su rol histórico son los que podrán asumir los nuevos compromisos que nos antepone la infancia vulnerada. Esto implica la participación de grupos que estén estrechamente vinculados a esta temática y que puedan tener en vista su objetivo de ayuda, solidaridad y apoyo a quienes por diversas circunstancias han dejado a sus hijos en situaciones de exposición y violencia. La violencia contra los niños suele ser atacada con la violencia de la etiqueta y el rótulo de falta de habilidad, cuando lo que de verdad se trata, lo que queremos subrayar aquí, es la responsabilidad de todos los estamentos sociales interesados por recuperar las condiciones de justicia, derecho e igualdad de todos y cada uno de nosotros. Los trabajadores, entonces, aquí tienen un lugar súper protagónico. Termino, entonces, los hogares en Latinoamérica nacen por efecto de la pobreza y miseria extrema, y es esta condición que no podemos olvidar para la construcción de una nueva institución de protección. Muchas gracias. Bueno, quería hacer notar también que hay diversos expositores que se han referido al problema de la atención integral del niño y cómo se requieren otras instituciones que se hagan cargo de eso también, para que no se le cargue la mano solamente al Sename. Alicia del Basto me hacía ver en una reunión que ya les comentaba anteriormente que efectivamente muchas veces se carga la mano al Sename, pero sectores que deberían tener un papel importante, por ejemplo, en la atención para niños que presentan graves problemas psiquiátricos, como es el sector de salud, no toman esa responsabilidad de la misma forma en que la asume el Sename cuando se presentan casos como los que se han denunciado públicamente. Al respecto, el ministro de Justicia ha señalado que efectivamente en la nueva institucionalidad se va a tomar en cuenta este aspecto. Hay multisectorialidad para enfrentar la materia. Deja de ser un problema de los ministerios, se van a comprometer todos los organismos del Estado, así lo ha dicho: salud, educación, bienes nacionales, cultura, lo ha nombrado de esa forma. Pero nosotros queremos saber al respecto, más allá de lo que yo acabo de señalar, también cuáles van a ser los compromisos del gobierno y cómo empieza a tramitarse esta nueva institucionalidad. Y para eso ya estamos en condiciones de presentar al señor Jaime Gajardo Falcón, que es del Ministerio, representante del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias y bienvenido.